Amigos, muy buenos días. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. En el transcurso de la historia hemos nosotros visto muchas opiniones, escuchado muchas opiniones de una serie de personajes que, por ser precisamente personajes, han dado pues sus formas de pensar a la comunidad, al público, sobre muchos aspectos, y en este caso hablaremos de la ciencia. Y digo todo esto en razón de que en el transcurso de la historia también hemos podido observar que hay muchas personas que dudan o no creen en ciertas cosas que se manejan dentro de las distintas áreas del conocimiento. Y esta mañana precisamente vamos a tratar el tema del escepticismo. Para eso hemos invitado esta mañana a que nos acompañen a dos personajes de nuestro programa, y quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Luis Oliva Loya. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, gracias. También se encuentra con nosotros el licenciado José Arturo Díaz Carrillo. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, pues ya como mencionamos ahorita, este tema nos va a dar mucho de dónde comentar acerca del escepticismo. Doctor, ¿qué podemos decir del escepticismo? Para empezar, ¿qué es el escepticismo? Muy bien, sí, yo quisiera empezar esta mañana diciendo que hay una corriente de pensamiento que en general se ha adjudicado la postura de criticar todo aquel conocimiento que, según su particular entender el mundo, se ha dado a la tarea de destruir o de contradecir algunas posturas en ciertas áreas del conocimiento. Esto ciertamente es escepticismo. Sin embargo, hay que hacer algunas anotaciones al respecto, porque escepticismo es una palabra que deriva del griego examinar, observar. El escéptico sería un individuo que está dispuesto a observar, a examinar cuidadosamente cada uno de los argumentos que propone, ya sea las circunstancias actuales o las circunstancias novedosas, pero examinarlas, y generalmente lo que con esto quiere decir es que no todo el conocimiento es válido. Casi pone en duda todo nuevo conocimiento, pero no solo el nuevo, sino también lo establecido. Es más, yo diría que desde el punto de vista práctico, en la práctica, el escepticismo es en realidad una corriente que en general cuestiona todo lo ya establecido, ofreciendo, por supuesto, nuevas alternativas, ofreciendo una solución, ofreciendo una explicación a un fenómeno contra el cual de alguna manera presenta alguna duda o alguna oposición, ya sea en conceptos o bien en la práctica. Entonces, el escepticismo en realidad es una corriente de pensamiento que trata de, o más bien no trata, sino está opuesta, está en contra de los conocimientos o de los conceptos ya establecidos y que generalmente regulan el conocimiento de la sociedad. Eso sería el escepticismo desde mi punto de vista. Por otro lado, licenciado Díaz, nos menciona el doctor Olivas aspectos bien interesantes, como cuando nos comenta que pues, estas personas pues se basan en contradicciones y en dar explicaciones muy propias. ¿Cómo podemos nosotros entender a los escépticos? Porque también pudiéramos ser escépticos con los escépticos. Es decir, ¿de dónde ellos fundamentan esas contradicciones? ¿En base a qué podemos considerar esas contradicciones? Bueno, como bien lo señala el doctor, los escépticos siempre han existido desde edades muy antiguas. Aquí la cuestión no se trata de ser detractor sin fundamento, se trata de analizar, como bien lo señaló, de examinar, analizar a profundidad todas las áreas del conocimiento, ¿sí? De acuerdo a la epistemología o toda la ciencia cognitiva, podemos determinar
que se llega a una comprensión del conocimiento a través de ciertos pasos metodológicos, método científico, involucrando en todo ello toda la gama de metodología que se encuentra. Estos individuos, esta corriente, escapa dentro de su forma de pensar los fundamentos lógicos y que se sustenten debidamente, porque si bien es cierto, como menciona el doctor, la ciencia se puede equivocar, que no es raro, esto es parte del conocimiento, entonces se trata de evolucionar en el conocimiento de cualquier área, ¿sí? Ya sea médica, científica, de derecho o qué sé yo, astrofísica, pero si no hay fundamento, si no hay sustento, se queda a la deriva, y de ahí es de donde se agarran, se enganchan esta corriente para hacer cuestionamientos o situaciones que en determinado momento se pudieran dar como una verdad, mas no existe una verdad absoluta. Entonces, ya teniendo dónde se agarran, es de donde empiezan a surgir las ideas de estos individuos para desconocer o para dudar del conocimiento científico, pero sin aportar realmente nuevas ideas. Bien, y en base a lo que usted acaba de comentar, licenciado, bueno, también usted menciona de los resultados de una metodología que ellos utilizan. Doctor, ¿qué diferencias podemos encontrar nosotros en las metodologías de algunos o de ciertos escépticos? Muy bien. Sí, en la actualidad, digo yo, desafortunadamente, existe una gran cantidad de grupos de escépticos y generalmente tienen una tendencia, y me refiero a tendencia porque parcializan el conocimiento, es decir, tienen una ideología en base a la cual critican el resto de las ideologías o el resto de los argumentos que pueda tener cualquier otro punto de vista. En general, por supuesto, que en nuestra sociedad está aceptado, como implantado, como posicionado de la exploración, de la experimentación y del avance en el conocimiento, el método científico. El método científico, por supuesto, que es seguir un rigor en todas aquellas posturas de pensamiento que se tienen. Sin embargo, en la actualidad, los que se dicen escépticos en estos diversos grupos a los que me estoy refiriendo, toman una postura un tanto ideológica, un tanto parcial, que lo que hace es tratar de defender única y exclusivamente su punto de vista, muchas veces olvidándose precisamente del método científico. En general, los escépticos de la actualidad se casan con la ciencia y desprecian todo lo que desde su punto de vista no es ciencia. Pero, se casan con la ciencia con una falta de argumentos metodológicos y con una falta de argumentos reales, con una falta de argumentos experimentales que los hagan tener solidez en lo que están diciendo. Es decir, argumentan las cosas ya dichas, argumentan las cosas que se supone son aceptadas, sin embargo muchas de ellas no están plenamente demostradas, pero las toman como hecho y esa es su bandera para ir en contra de otros conocimientos que aparentemente no están de acuerdo con este modo de ver las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en general el escéptico defiende la ciencia, que está bien posicionada en la actualidad, sin argumentos, es más, sin conocerla a fondo, pero desprecia lo que no está de acuerdo con la ciencia, desconociéndolo totalmente, es decir, ignorando, sin examinar adecuadamente las posturas de las otras visiones del conocimiento. Entonces, en general, yo considero que los grupos de escépticos en la actualidad adolecen, en primer lugar, de un conocimiento profundo
del método científico y de las ciencias. Porque hay que decir, la ciencia en general la ciencia no es la verdad. Si bien es una aproximación a la verdad, es eso, es una aproximación a la verdad y no es lo ya finiquitado, no es lo ya establecido como una verdad. Ciertamente que tiende a eso, pero no hay que tomarlo así. Mientras que desprecian los conocimientos que de alguna manera, cuando tengamos las evidencias o cuando tengamos la metodología o cuando tengamos los instrumentos adecuados, pueden en un momento dado emerger como un nuevo paradigma, como un nuevo conocimiento que desplace a lo ya establecido. Y la postura de los escépticos en la actualidad es precisamente despreciar todo este bagaje de conocimientos que hay fuera de lo que ellos, a su juicio, establecen como ciencia. Entonces, esto es muy importante aclararlo, porque los escépticos en realidad deberían de cuestionar lo ya establecido para tratar de justificar o tratar de imponer o tratar de argumentar nuevas visiones y hacer evolucionar el conocimiento, no detenerlo, que es lo que me está pareciendo que están haciendo los grupos de escépticos en la actualidad. En la actualidad, los grupos de escépticos se casan con la supuesta ciencia que ya está desde su punto de vista terminada y se han convertido en un ala opresora. Yo diría, son los inquisidores que se han autonombrado inquisidores por parte de la ciencia para no permitir que otras tendencias, otros conocimientos emerjan y surjan. Al contrario, antes de que esto suceda, los atacan, los agreden y por supuesto que los ridiculizan para de esta manera, y claro, lo publicitan para de esta manera justificar y dejar en buena posición sus posturas. Todo esto que acabo de decir lo digo en relación a que hay muchos grupos de escépticos que generalmente no son escépticos, son una serie de individuos que dicen o que creen conocer la ciencia sin que esto sea cierto. Creen que porque leyeron un artículo, creen que porque publican un artículo, o creen que porque pertenecen a un círculo ya tienen el conocimiento. Eso definitivamente no. Y sin embargo no proponen, simplemente proponen la destrucción de otras áreas del conocimiento sin propuestas adecuadas para solucionar o para avanzar en el conocimiento. Al contrario, lo están deteniendo. Entonces aquí podemos entender que, de acuerdo a lo que usted nos comenta, habrá escépticos que aprovechan más bien, que tienen cierta opinión ante el público de algún medio para poder expresar esas dudas o esas inquisiciones que usted menciona. Por otro lado, también en referencia a lo que se acaba de mencionar aquí, licenciado Díaz, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar también, podemos inferir que podemos dividir a estos personajes también. O sea, hay escépticos puros, o habrá alguna otra división en la que podamos catalogar a estos escépticos, porque habrá quienes todo lo cuestionan, quienes de todo dudan y quienes nada aceptan, pero también hay quienes también en ciertos momentos podrán aceptar ciertas partes de lo que están criticando. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay escépticos puros? ¿Hay otro tipo de escépticos? Sí, claro que sí. Muy buena tu pregunta, y yo determinaría que no existen escépticos puros. Existen escépticos. No existen escépticos puros por la simple y sencilla razón que el escepticismo va en contra precisamente de todo aquello que no conoce en realidad. Simple y sencillamente se les presenta una situación, una cuestión científica que en base a estudios ya definidos ya ha aplicado una postura y ya dice esto es así en base al conocimiento que tenemos a través de toda la instrumentación metodológica, y esto es de esta manera. El escéptico, el verdadero escéptico, detractor de esa postura, tendría, como bien lo examinamos desde el punto de vista de la definición, que examinar y analizar a fondo aquella situación que se está presentando de manera científica,
¿sí? En todas las gamas de la metodología. Entonces, un escéptico tendría que aportar más que criticar, una sana crítica, ¿sí? Dando puntos que valgan la pena de ser cuestionados o cuestionables dentro de todo aquello que se como por ejemplo, yo dentro de lo mío podría decir el derecho. Si los legisladores aprueban una ley, esa ley es perfectible. Esto quiere decir que no porque se haya dado esta ley, esa ley va a funcionar completamente en la sociedad. Simple y llanamente es perfectible, se puede perfeccionar, pero se perfecciona a través de los escépticos que aportan, ¿sí? Que contribuyen con su sana crítica, no como toda esa gama de charlatanes que simple y sencillamente critica sin conocer a fondo el verdadero meollo del asunto. Entonces, un escéptico es aquel individuo que proporciona datos, bases, ideas, supuestos lógicos que se puedan determinar para decir, hombre, pues sí estaban, para poder evolucionar y no involucionar con todos aquellos individuos que simple y sencillamente se dan a la tarea de cuestionar y de criticar las aportaciones que gente capacitada, preparada, ha tratado de dar al mundo, a la sociedad, para perfeccionarla, para hacer su vida mejor, para desarrollar un ámbito pues más factible de convivencia, pues en determinado momento hasta de comodidad, de confort para el individuo. Y estos individuos, por eso no los dividiría yo nada más diría, hay escépticos y hay charlatanes, hay individuos que nada más por egocéntricos, por fanáticos, por tontos, critican sin ningún fundamento. ¿Qué más pudiéramos abundar en este sentido, doctor? Muy bien, sí, me parece muy interesante lo que acaba de comentar el licenciado. Creo yo que quiero recalcar algunas cosas al respecto. Me parece que lo ha dicho muy bien. No hay tipos de escépticos. Yo diría, como dijo él, hay escépticos y hay charlatanes. O hay, no les diría charlatanes, yo les diría necios. Hay escépticos, el escéptico puro, el escéptico clásico, el verdadero escéptico es un individuo que tiene sus dudas, las investiga, cuestiona con fundamento, pero ofrece soluciones. Esto no es cierto, yo pienso que va por acá, yo pienso que puede ir por allá, yo aporta datos para encontrar una solución precisamente a lo que duda, al conocimiento del cual duda. Ese es el verdadero escéptico. Y yo colocaría por el otro lado a los escépticos que en general se han dado a conocer que no son escépticos, yo les llamo necios. Los necios son aquellos que creen, porque así lo creen, tener la verdad, que creen ser los únicos, que creen saber las cosas, que creen lo que ellos quieren. Esos son los necios. Y este tipo de escepticismo, que es el que se ha divulgado y se ha manifestado en todas las esferas, yo sería más agresivo. Yo diría que no solo son necios, sino que es un cierto tipo de patología psiquiátrica que amerita un análisis mucho más profunda. Son gente que de alguna manera, y eso es mi opinión muy personal, son gente de alguna manera que se sienten perseguidos, que se sienten menospreciados, que tienen hambre de ser observados, es un cierto tipo de paranoia, es una personalidad paranoica, pero que requieren ser observados. Entonces, yo coincido con el licenciado en el sentido de que los escépticos son los verdaderos escépticos y los otros no son escépticos, los otros son necios o bien paranoicos. Entonces, me parece que coincidimos en ese sentido. De acuerdo a esto que estamos escuchando, licenciado, lo que nos comenta el doctor, a mí me pareció muy interesante una expresión cuando el doctor dice que ciertas personas, porque también no podemos generalizar, pudieran ser dignos hasta de un estudio psicológico
Y ahí me surge a mí la duda, o sea, qué peligroso es para la ciencia, para el conocimiento, una opinión de un escéptico que no ofrece una solución, que no aporta cosas positivas a la ciencia, al conocimiento, pero sin embargo, sí tiene o puede llegar a tener poder ante la opinión pública, ante la ciencia, en ciertos aspectos que pueden ser muy importantes para nosotros. Esto, ¿cómo lo podemos nosotros entender, licenciado? Bueno, mire, como un daño verdadero a la ciencia no creo, porque el verdadero científico no se deja llevar por cuestiones meramente hipotéticas, por suposiciones de un individuo. Si bien no puede dejar de lado cualquier idea, aportación, aunque sea en determinado momento de un loco, pues acordémonos de que a través de la historia se le ha llamado locos a grandes pensadores, a grandes científicos. Pero el verdadero científico experimenta, observa, analiza y llega a una conclusión a través de sus procedimientos que realiza en base a todos los estudios que él plantea, que soluciona. Mas, sin embargo, sí es un daño a la sociedad. ¿Por qué un daño a la sociedad? Porque estos individuos crean una corriente y esa corriente adopta a un sinnúmero de fanáticos. Y el fanatismo en esa situación puede llegar a ser un problema social. ¿Sí? Acordémonos que ha habido suicidas de fanáticos religiosos, de enfermos, psicóticos, inclusive ha habido suicidios masivos. Una idea mal fundamentada, mal empleada, mal desarrollada, sí puede generar esas tendencias de daño a la sociedad, pero como cuestión social. ¿Sí? Hay líderes sociales que llevan mal encaminada a su gente, a sus seguidores, y luchan por una sinrazón. No tienen fundamentos ni lógicos, ni jurídicos, ni científicos para defender esa idea, para defender esos postulados, mas sin embargo puede tener un sinnúmero de seguidores que sí pudieran ser dañinos, pero a la misma sociedad, al Estado, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya para poderlos reprimir o poderlos concatenar, pues sería una cuestión ya más jurídica, porque también el Estado no puede convertirse en un Estado represor. Hay que escuchar a toda la gente, hay que diversificar las ideas, hay que plantear soluciones, pero sí puede convertirse en un problema social una idea mal fundamentada. Doctor, ¿qué podemos ampliar en esto de tema? Sí, me parece muy interesante algunos aspectos que puntualizó el licenciado, sin embargo, yo disiento en algunas cosas. Me parece muy interesante y yo creo que como usted lo planteó en su pregunta, efectivamente, cuando un escéptico mal encaminado, que yo lo defino como un necio, cuando un necio adquiere poder, y quiero decir que en la actualidad y cobijados bajo la sombra de la ciencia, existen muchos, infinidad de necios que creen ser poseedores de la verdad. Esto es definitivamente un perjuicio, un daño enorme a la ciencia. La ciencia, como un conjunto de conocimientos que tiende a buscar la verdad, no puede, no debe de permitir este tipo de comportamientos en los individuos que la representan. Yo pienso que sí, efectivamente, cuando un necio adquiere poder, adquiere una posición que haga de alguna manera seguir esa conducta o ese comportamiento o esa línea de conocimiento a toda una sociedad o a todo un gremio, yo creo que es un gran daño a la ciencia. La ciencia no está donde, como dijo el licenciado atinadamente, no está para involucionar, está para evolucionar. Y de esta manera, con este tipo de actitudes, estos escépticos, entre comillas, definitivamente detienen el progreso de la ciencia, que es lo que yo creo que está ocurriendo con una gran cantidad de grupos llamados de escépticos.
los escépticos en general, que se manejan a nivel de redes sociales y a nivel que andan en el ciberespacio en general, así se manejan. Por otro lado, por supuesto que esta misma conducta necia, esta misma conducta anticientífica de no aportar soluciones, sino de solo criticar, es un daño social muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad requiere, y la ciencia para eso está, la sociedad requiere soluciones, requiere nuevas estrategias para mejorar las condiciones en todos los sentidos, desde en cuestión biológica, psicológica, social, global, yo diría ecológica, universal. Requerimos estar aportando conocimientos, requerimos estar aportando soluciones que permitan de alguna manera esa evolución de la que ya hablamos. Entonces, sí, definitivamente, los escépticos en general, creo yo que no están, los que se dan publicidad, no están desarrollando adecuadamente su función, y es por ello que es digno de, en un programa como este, pues alzar la voz y decir que los escépticos reales, los escépticos verdaderos, son aquellos que con un interés genuino, con una hambre de conocimiento, cuestionan lo que ya está o lo que ahí viene, pero con un hambre de conocimiento, y sobre todo aportan soluciones. Yo creo que aquí también es muy importante tomarnos en cuenta a estos escépticos, porque bueno, pues aquí las investigaciones creo que encuentran un amplio espacio donde desarrollarse más profundamente. ¿Por qué? Cuando surge una pregunta, un cuestionamiento, una duda, inmediatamente entra en acción la investigación. Vamos a dar respuesta a este cuestionamiento, vamos a dar respuesta a este planteamiento. Entonces, hasta cierto punto también podríamos considerar que el escepticismo debemos de tomarlo de una manera positiva, es decir, si alguien nos está cuestionando, nosotros tenemos la obligación como investigadores de ir al meollo y demostrar que lo que estamos diciendo es real, precisamente con las bases científicas y metodológicas de las que hemos estado diciendo. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta cuestión del escepticismo dentro de la investigación, por ejemplo? Muy bien, es muy interesante. Yo creo que hay que tomarlo muy en serio esta pregunta, porque la única manera que la ciencia tiene para desarrollarse, para crecer, para evolucionar, es utilizando precisamente el método científico para investigar. Si nosotros investigamos, si nosotros estamos constantemente poniendo a prueba todo lo que se nos dice, todo lo que se nos cuestiona, todo lo que se genera, yo creo que esto no va a redundar más que en un nuevo conocimiento o el descartar un nuevo conocimiento. Pero en general, yo pienso que ligar al escéptico con la investigación es lo más adecuado, lo más sano, y debería de ser la conducta que debería de tener todo escéptico. La conducta del escéptico es, ok, esto no lo acepto, vamos a meterlo a prueba. Yo quiero recordarles que el razonamiento, el raciocinio del ser humano nos ha llevado a desarrollar un método de investigación que es el inductivo, un tipo de razonamiento que es el inductivo, que nos obliga a llevar todos nuestros planteamientos a la experiencia, a desarrollar experimentos para comprobarlos o destruirlos. Entonces, este tipo de actitudes científicas que debe tener el escéptico serían las más adecuadas, el verdadero escéptico. Y yo pienso que todos los científicos y todos los verdaderos escépticos no son más que investigadores que están a la búsqueda de ampliar el conocimiento. Ya hablamos de evolución, de involución, licenciado, y en ese sentido, pues todo cambia, y esto no pudiera dejar de ser de la misma forma, ¿no? ¿Podemos nosotros ahorita hacer un comparativo o pudiéramos encontrar una diferencia entre los escépticos antiguos y los escépticos actuales? Es decir, pues la ciencia ha avanzado a través de la historia, el conocimiento ha avanzado. Lógico es pensar también que las formas de pensar de los escépticos antiguos no son las mismas de los actuales. ¿O qué tanto se ha evolucionado en este sentido, licenciado? Bueno, no es
es obvio que a la par que ha evolucionado la ciencia, pues también ha evolucionado el pensamiento del escéptico. Es una situación de avance, pero lamentablemente, como bien lo mencionó el doctor, ya con tanto medio de comunicación masivo como es la red, el pensamiento del escéptico llega a más personas. Antes estaba más reducido, ahora implica ya una verdadera globalización del conocimiento científico, tanto como de sus detractores. En esta cuestión sí es muy delicada la postura que pueda asumir un grupo de personas escépticas como detractores, porque tendrían que analizar perfectamente sus ideas y ver más allá de la simple crítica sin fundamento, sin razón, para aportar debidamente las dudas al investigador para así poder llegar a la solución. Mas sin embargo, si la duda que surge es una duda necia, como bien lo menciona de los escépticos, llamándolos necios, es una duda necia, no va a avanzar el conocimiento. Ahí es donde se estanca, que es el detalle que está mencionando el doctor, donde la ciencia se estanca, no avanza. Y ese sí es un problema, ¿sí? ¿Por qué? El investigador tiene una duda que aportó X, sea escéptico o no, porque acordemos que las aportaciones no nada más vienen de los escépticos, entre los mismos investigadores existe una sana competencia, ¿sí?, para llegar al conocimiento de una verdad. Y si esa verdad se llega en un determinado momento, pero si fue ayer y hoy un nuevo investigador descubre una nueva verdad acerca de eso, o una nueva evolución, está perfeccionando aquel conocimiento, pero sin dañarlo, con fundamentos lógicos. Pero si no hay una sana crítica, o es un pensamiento malsano, inclusive pudiéramos pensar para tratar de boicotear al investigador, pues entonces tendríamos un problema, pero ya de carácter jurídico. Ya sería que existiera una verdadera regulación, una reglamentación para inclusive constreñir a los llamados escépticos necios, ¿sí?, a someterlos para que pudieran ser punibles sus actitudes de una manera clara, coherente, para que hagan aportaciones válidas y no solamente acusaciones o críticas sin razón, sin fundamento y amparados en que no se les puede hacer nada, que no se les puede penalizar. Esta situación implicaría a nivel global una regulación firme. ¿Para qué? Preocupados precisamente por el avance de la ciencia, para que no detengan el avance científico. Si van a hacer una aportación que sea válida, vamos, que no se les permitiera el acceso a espacios, ¿sí?, por el simple hecho de que pueden hacerlo, sino regularles, limitarles, ¿sí?, sus participaciones, que fueran a través del Estado, X, no sé, de donde venga, de donde provenga su crítica, su aportación, decir, oye, estás mal, ¿sí? Sería coartar también la libertad, pero en determinado momento sería en pro del avance científico. Y en ese sentido, como lo dijo usted, yo encuentro la diferencia de aquellos grandes detractores de la ciencia en su momento, pues no iban más allá, se propagó más a través de las conferencias, de la cuestión escrita, documentos, pero ahora tengo una idea y la subo inmediatamente y todo el mundo la conoce. Y si es dañina, pues se puede convertir en un fenómeno social e inclusive hasta en un fenómeno científico de consecuencias que la vida. Sobre esto mismo, doctor, bueno, a través de la historia hemos visto que con mayor frecuencia emergen
estos escépticos ante la aparición de un nuevo conocimiento, de una nueva investigación, como que es el momento propicio para ese surgimiento. Y bueno, en este sentido, creemos que se presentan precisamente ante el rompimiento de nuevos paradigmas, de nuevas formas de pensar, de nuevas propuestas científicas o del conocimiento. Y en ese sentido, bueno, pues la homeopatía no escapa, desde luego, a este tipo de situaciones, sobre todo por ser un área para muchos desconocida. Y creo yo que en este mismo sentido también es muy fácil criticar, es muy fácil ser escéptico, es muy fácil dudar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la homeopatía ha demostrado cuestiones muy interesantes en la ciencia, en el conocimiento, en la investigación, que mucha gente tal vez no acepta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender a estos escépticos tratando de dar explicaciones que no conocen en un área que no conocen? Muy bien, sí, me parece muy interesante lo que acaba de mencionar. Sin embargo, yo sí quisiera ahondar o participar un poco con los conceptos del licenciado que expresó anteriormente. Fíjense que en general el escéptico actual, el escéptico común, el escéptico que conocemos a través de las redes, es un escéptico que se siente de alguna manera cobijado por la ciencia, cobijado por el sistema en el cual se desenvuelve, porque son individuos que aparentemente tienen un conocimiento o aparentemente conocen de lo que hablan, pero no es cierto. Son gente que está en buenas posiciones dentro de un sistema educativo o académico, son gente a la que le pagan por hacer su trabajo, son gente a la que, por decirlo de alguna manera, no podemos coartar su libertad de hacerlo. Creo yo que este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente son individuos que lo que tendríamos que hacer en todo caso es reorientarlos desde el punto de vista ético para que de alguna manera lo que hagan, lo hagan realmente buscando el bien de la ciencia, el bien del conocimiento, el bien del desarrollo y la evolución en general. Entonces, en general, yo pienso que los escépticos necios, a los que yo califico como necios, en realidad no son gente despreciable, es gente que está trabajando, pero está desorientada, está mal encaminada, tiene mala información y posiblemente nunca los hagamos cambiar de modo de actuar. Sin embargo, yo creo que sí hay que hacérselo notar por lo menos, y de esta manera a lo mejor disminuimos un poco el daño que están causando. Pero quiero decirle que muchos de ellos, muchísimos de ellos, están encumbrados en áreas académicas bien establecidas. Es más, ellos argumentan que precisamente son ellos los que de alguna manera exigen que las cosas nuevas, los nuevos conocimientos pasen por una serie de filtros, académicos para que sean creíbles. Y esos filtros, pues son los filtros que en forma habitual, pone la ciencia. Como por ejemplo, que una publicación se haga en tal tipo de revista, que una publicación se realice bajo tales condiciones, que una publicación. Entonces, eso definitivamente les da un estatus en las que ellos aparentemente están resguardados, pero impiden el desarrollo de mucho conocimiento, porque esas revistas, esos medios en los cuales se publica bajo esas circunstancias, también desgraciadamente, y esto hay que decirlo con todas sus letras, desgraciadamente también se corrompen, también sufren ese fenómeno social del manejo a discreción de la información y del conocimiento. Entonces, esto definitivamente es un fenómeno social muy generalizado
generalizado que definitivamente de alguna manera los hace sentirse con poder, los hace sentirse en una postura muy cómoda y desde ahí atacar a los nuevos conocimientos. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, los conocimientos que han sido atacados o que son atacados, mencionó el licenciado a la homeopatía. La homeopatía desafortunadamente es una de las ramas de la medicina que ha sido muy atacada, sobre todo por este grupo de escépticos, muy atacada, que sin conocimiento alguno, sin experimentación alguna, sin fundamento real, la atacan de una manera, yo diría, exageradamente agresiva. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente la mayoría de los ataques son infundados, son atacados desde un punto de vista muy parcial. La homeopatía, a través de ya más de 200 años de existencia, ha demostrado que ha resistido los embates de los escépticos necios de toda la vida. Y por el contrario, ahora se sigue reforzando y se está reforzando y cada vez crece más. Quiero decirles que es la segunda opción terapéutica en el mundo. Es decir, la mayoría de los que no están de acuerdo o no comulgan con los procederes de la medicina convencional, generalmente se atiende con homeopatía y generalmente los resultados son espectacularmente buenos. Esto lo digo como esto debería ser de interés de los escépticos, de los verdaderos escépticos. Es de interés de los necios que quieren atacar, quieren destruir y quieren de alguna manera destruir un nuevo conocimiento que está surgiendo con mucha solidez y que es en beneficio público, en beneficio de la sociedad y no en perjuicio como ellos argumentan. La homeopatía, ciertamente hay malos practicantes, ciertamente hay prácticas inadecuadas, ciertamente se han producido daños por no aplicarse adecuadamente, pero son mínimos en relación a los daños que se producen cuando se aplica inadecuadamente la medicina oficial. Entonces, definitivamente esto no es un argumento para despreciar este conocimiento. Si nosotros nos pusiéramos a cuantificar cuánto daño ha producido la homeopatía en relación a la alopatía, infinitamente puedo asegurarlo yo, que es multiplicado por elevado a la n potencia el daño que ha producido la alopatía respecto al que ha producido la homeopatía. Entonces, esto no es un argumento del escéptico para justificar que no se debe practicar la homeopatía. Al contrario, yo creo que debería de ser un fundamento para investigarlo el hecho del crecimiento que está teniendo constantemente, que tiende a acaparar cada vez más sociedades, más universidades, más colegios, más participación de la sociedad. Esto definitivamente debería de inyectar un granito de inquietud y de propuesta por parte de los escépticos. Pero sabemos que cuando un escéptico es verdaderamente escéptico, va a tomar esto como un reto. Cuando es un escéptico necio, cuando no es un escéptico, cuando es un enfermo o necio, definitivamente esto no lo va a tomar como un reto, lo va a tomar como una agresión, lo va a tomar de otras mil maneras y nunca lo vamos a convencer, definitivamente. Entonces, yo sí quiero dejar bien planteado el hecho de que los escépticos que en general se dan a conocer tratando de destruir este tipo de nuevos conocimientos no son escépticos reales, son necios con cierto tipo de patología psiquiátrica que deberíamos de estudiar muy bien para saber cómo atenderlos, porque solos no se van a curar. Licenciado Arturo Díaz, ya como su participación final acerca de este tema del escepticismo, ¿qué nos pudiera usted comentar como cierre de esta mañana sobre este tema? Bueno, definitivamente que sí, los escépticos son una pieza fundamental para la cuestión científica. Si bien los escépticos que aportan ideas, que aportan sana crítica, que exponen sus dudas, porque los ponen sobre la mesa para que el científico pues los analice y tome de aquellas
las aportaciones que crea, que le son válidas para avanzar dentro de la gama de conocimientos a los cuales se esté dedicando. La cuestión aquí de los escépticos necios, como lo mencionó el doctor, pues tienen su validez, pero una validez pues relativamente nula, porque si bien no aportan nada, critican sin fundamento, sin razón, defienden ideas pues que no llevan a ningún progreso, ningún avance, entonces esas tendríamos que darles una pequeño atisbo nada más, desecharlos, ¿verdad? Porque no aporta nada, y todo lo que no tiene ninguna aportación para avanzar, pues no tiene caso dedicarle más tiempo del necesario. Sí, definitivamente los escépticos que aportan ideas, pues sí son válidos para el avance científico. Sí son los que aportan con su fundamento, con sustento, con conocimiento de causa, esos sí se tienen que tomar en cuenta, porque exponen ideas, dudas, que al científico le motivan a ahondar en el conocimiento, a profundizar en el conocimiento para llegar a una verdad. Doctor, muy bien, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el licenciado. Yo creo que ya una vez entendiendo que existen dos tipos de escépticos, los verdaderos escépticos que traen la inquietud de entender y de aclarar y de aportar sus dudas, precisamente para que ya sea ellos o un grupo de investigadores en diferentes áreas traten de dar una explicación o encontrar una explicación adecuada a un fenómeno. Pues estos son, yo creo que un grupo de escépticos que hay que aplaudir y que no deberían de dejar de existir. Yo creo que son el aliciente para que la investigación crezca y la investigación se mejore cada vez. Y también muy bien lo que dijo acerca de los escépticos, que yo califico de necios. Yo creo que lo que podemos hacer es ignorarlos, tratar de dejar o dar por sentado que son individuos con algún trastorno que no son dignos de tomar en cuenta ni darles juego en este tipo de discusiones. Es más, yo creo que sí deberíamos de informar a la sociedad también desde este punto de vista, el hecho de que se debería de, no sé, disminuir la posible propaganda que emerge de ellos en relación a ciertas áreas del conocimiento, pero sin agredirlos así tácitamente, sino simplemente hacer ver a la sociedad el que sus planteamientos pues son irrelevantes, que no tienen razón de ser y que definitivamente deberíamos de no tomarlos en cuenta. Sin embargo, esto que estoy proponiendo es una cuestión infinitamente difícil de realizar, porque nos movemos en un mundo globalizado, desgraciadamente con subcultura en muchas áreas del conocimiento, con muy poca cultura en muchas áreas del conocimiento, que desgraciadamente se deja llevar por casi cualquier opinión que aparentemente tenga autoridad o lógica. Entonces, es una tarea muy difícil el lograr que estos pseudoescépticos sigan difundiendo sus ideas equivocadas. Entonces, ahí está una tarea para realizar, pero yo creo que uno de los primeros aspectos es tratar de ignorar o informar sobre el que se debe de ignorar este tipo de actitudes como las que se propagan a través de la mayoría de los grupos que se dicen escépticos.
Pues ahí tenemos esa tarea y que, como dices, es bien, es una tarea muy difícil, pero que indudablemente tenemos que abordarla con todo nuestro entusiasmo y sobre todo tomando en cuenta mucho pues las opiniones que aquí se han vertido. Y bueno, amigos, no nos queda más que agradecer como siempre la presencia del doctor Jorge Luis Olivas Goya. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. De igual forma, a nuestro gran amigo, el licenciado José Arturo Díaz Carrillo. Licenciado, muchísimas gracias. Seguramente estaremos invitándolo a algunos segmentos más de nuestro programa y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, desde luego también agradecer como siempre su presencia, el que nos acompañen cada mañana en su programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar, e invitarlos para la siguiente emisión que estaremos realizando próximamente. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa.